Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino. El capítulo de ayer, ya sabéis, era por la noche, lo tuve que escribir, que era muy tarde, pues si no tenía cosas que hacer. Y la cosa es que faileemos como un cabrón, ya lo sabéis. Se nos murió Rampardos antes de empezar el capítulo y capturamos un Mamoswine que se nos murió por un puto crítico, tío. Pero entenderme, necesitaba ese Bastiodon y aquí ahora por arriesgar solo tenemos a Huntail. No sé qué vamos a hacer ahora. Voy a ver el volumen, no sé qué le pasa, se ha quedado pillado. Así que yo para mí no lo puedo grabar más bajo. Así que bueno. Vamos a darle, vamos a ir con Huntail hasta la muerte. Ya sabéis, no creo que hoy tengamos el gimnasio, pero no sé si vamos a poder capturar otro Pokémon. Pero mi plan es, sin duda, paz mental, subir el ataque especial, en la defensa especial y ir con hidrocañón. En cuanto tengamos alguna duda, algún problema, sin ninguna duda. Vine a ver si podía capturar algún Pokémon por aquí, a ver si podíamos hacerlo. No para hacerlo, sino para preparar el capítulo de hoy. Encontré este objeto que vamos a darle ya. El capítulo de ayer se hizo un poco largo, Pokémuñeco. Vaya mierda, si no sé, no vengo hasta aquí. Vamos a ir yendo. No sé, cuando tengo un mejor ordenador se dejará de ver tan parado. Voy a ver si puedo... Vale, si así se ve mejor. Así se ve un poco mejor. Sí, bueno. Todo abierto. Vale. Vamos a ir ahora a Ciudad Jubileo. Tenemos que ir dirección donde vinimos ayer. Ya está curado Huntail y todo. Vamos a tener que ir y volver a curar bastantes veces. Voy a intentar pelear poquito, para no tener que ir a curar todo el rato, porque es que solo tenemos 5 PPs. Entonces este, por ejemplo, no vamos a pelear. Vamos a seguir por aquí, mira, otro objeto. Tenemos que pillar Pokéballs y todas esas mierdas. Bola humo. Que me limpio un poco el culo con ella. El plan es que Huntail los mate a todos con su ataque. No sé si será posible. Vale, contra este peleamos ayer, justo. Vale, vamos a coger las Pokéballs de aquí, vale. Otro Pokémon que nada, llega hasta Morruta 204 de la 203, Senda Soleada y Puerta Pirita. Un Minun de mierda. Ay. Me jodió la muerte del Mamoswine, tío, una puta barbaridad, Pero bueno, este... Desde ahí, tío, y... Vale, luchamos, venga. Tampoco... Que hay que estar a nivel 17, no me la voy a jugar, Puede estar como máximo a nivel 17. Y ya os digo que voy a estar a nivel 17, Eso lo podéis tener por seguro. Vale, sí. Siga Mercedes, saca Electrike. Empezamos bien el capítulo. Tipo eléctrico. Hidrocañón. Mátale. Va a ser un poco aburrido, pero vamos. Va a ser así todo el rato. Hidrocañón, 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 hidrocañón. No me la voy a jugar. Podría haber hecho... la paz mental, creo que es. Pero no estamos aquí para andar con tonterías. Y para que veáis que soy honesta, ya se me murió... Arena fina, bueno. Se me murió Rampardos fuera de cámara, si lo dije, que podía haberme lo callado, pero no. Quiero que la serie sea honesta y oye... ¡Fósil Garra! ¡Ah! Pues esto sí que está de puta madre, tío. Fósil Garra no sé cuál es. Pero vamos a ver dónde podemos luego despertar los fósiles. Ya tenemos un Pokémon nuevo. Eso empieza bien. Vale, contra este quiero luchar. No, este nos daba un objeto, creo recordar. Este te ve un poco verde en eso de entrenar, ¿cierto? No pasa nada, todo empezamos así. Lo importante es crear los Pokémon. Mira, te voy a regalar una máquina oculta por ser tú. Es golpe roca, ¿no? Sí, golpe roca para luego ir para arriba a Pueblo a Romaflor. Que la verdad tenemos que currarnos esto porque si no nos comen. Vamos a ver si por aquí hay... Aquí hay entrenadores. Vale, por aquí no podemos ir. Porque el golpe roca lo podemos usar solo después del gimnasio. Vamos a luchar contra estos dos. Los entrenadores aceptan los desafíos en cualquier lugar. Creo que no vas a poder capturar un Pokémon antes del gimnasio. O puede que sí, si no, dejármelo en los comentarios. Vale. Piplup, ojo, Piplup. Estoy buscando el boli rojo para luego poder apuntar, pero bueno, de momento... Hidrocañón. Vale, está aquí. Vamos a ver cuánto le hace. Poco eficaz, pero lo mata.
Eso es lo que me mola, tío. Capítulo 4. Nada, que estaba aquí apuntando mis chapucillas. Estoy grabando el capítulo 4 sin haber editado uno. Estoy grabando el capítulo 5 sin haber editado uno en el capítulo 4. A defender, ojo, ¿eh? ¿Eso qué era? Vale, aún así le tiene que matar hidrocañón. Podría haber hecho golpe cabeza, pero bueno, da igual. A la siguiente entrenadora la voy a saltar. Porque puede tener 3 Pokémon y me va a rayar. Y sabéis que tenemos 2 MTs. Vale, bien, culebrilla, bien. Es que se los está follando, tío. Pero yo quería ir, o sea, si podíamos ir hasta nivel 17, ir al 15, 16. Pero no, o sea, no me la voy a jugar. Y vamos a... Creo que ahora nos encontramos el rival, pero no quiere pelear. ¿Este qué quiere? ¿Qué tal? ¿Cómo? Pero bueno, no tienes ni una medalla de gimnasio. Sé mejor que lo arregles ya mismo. Te voy a llevar al gimnasio de la ciudad. Ahora nos enseña el gimnasio y el típico tutorial. Vale, aquí está nuestro amigo Rubial. Ahí hay alguien. Ah, que ya me tengo que mover yo. Sí, sé quién es. Rubial, no sé qué vendes, pero no quiero comprar nada. Uy, pero si eres tú, Iván. Pues sí que te ha costado llegar. Los Slowpoke caminan más rápidos que tú. En fin, la idea del gimnasio es fuerte. Bueno, y me quedo corto. Me pregunto qué pasaría si me enfrentara a mi padre. ¿Qué? ¿A qué viene esto? A nada, estaba divagando. ¿Quién será el padre de Rubial? No me acuerdo, ¿eh? En fin, que el líder del gimnasio se ha ido a la mina pirita. Si quieres enfrentarte a él, será mejor que te acerques hasta allí. Espero poder capturar a la mina pirita. Antes que nada, vamos a comprar Pokéballs. A ver si dentro de poco ya nos dejan comprar Super Ball, porque si no va a estar muy jodida la cosa, ya lo digo. Vale. Pokéball, vamos a comprar 2. Y así llevamos 4. Ay, no sé si esperarme o algo. Después de este... No vamos a luchar hoy contra el líder, no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a ver... Vamos a adelantar bastantes cosas, eso sí. Mañana seguramente será la pelea contra el líder y estoy bastante cagado. Bueno, también tengo confianza en mi Huntail. Es un buen Pokémon con hidrocañón, ojo. Yo creo que puede dar la talla, ¿eh? Lo importante es que sea más rápido, porque además es un Pokémon bastante rápido. Que sea más rápido que todos y que los mate a todos de un golpe. Si no tiene robustez o mierda de esa, ya me rayaría. Vale, sí, curamos a los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Bueno, parece que ahora se ve un poco mejor. Pero bueno, gracias a todos por el apoyo que estáis dando al canal, cómo está siguiendo la serie. Vale, en Ciudad Pirita no se puede capturar. Era por aquí abajo. Bueno, esperar. Vamos a ir antes. Ahí había una Pokéball, la he visto, luego iremos a por ella. Vamos a ir antes a ver si por aquí podemos capturar o algo. ¿Esto qué es? Museo minero. ¿Aquí pueden despertar a nuestro fósil? Ojo que pueden despertarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Estudio fósiles? Sí, yo aquí y ahora. ¡Ojo! Todavía no. Hijo de puta, tío. Claro, es que aparte el Pokémon nos saldría a nivel 25. Vale. Luego voy a mirar a partir de cuándo podemos despertar fósiles. Me lo voy a mirar. Mirar. Es que si no se me va a olvidar. Pues, a ver, estaría bastante chetado. Nos daría un Pokémon a nivel 25 que no se puede usar en el gimnasio contra el líder, pero luego fuera sí. Entonces, pues para capturar nos vendría bastante bien. Aguantaría muy bien los golpes. Ruta 207. Vale, hierba alta. ¿Le damos o qué? Vamos a darle. Por favor. Ruta 207, ¿eh? Nidoqueen. Vale. Un golpe cabeza no le debe matar. Aunque le saquemos 5 niveles, tío. No me jodas, ¿eh? Tiene presión igual que el Nidoran. Eso está muy bien hecho. Golpe cabeza. Vale, le deja bien. Chapotea lodo. Voy a usar... Por si acaso paz mental. Por si nos hace un ataque especial. Que no sea tan eficaz. Y a ver qué ataque tiene. Bilis. Esto... Vale, se suprimía la habilidad, vale.
Vamos a usar las 4 Pokéball porque otra cosa no podemos hacer. Vale, nada. Por favor, que se atrape, tío. De momento no tiene un gran ataque, pero bueno. Ya me podía bajar el ataque o algo para hacerle otro chapote al lodo. No se va a capturar, tío. Bofetón lodo que baja. La precisión. Pues nada, 2 Pokéball, tío. Y a rezar. Venga, joder, que sí, que se puede, hostia, venga. ¿Una? No, tío. Venga. Última Pokéball, tío, por favor. Bomba lodo, eso que hacía. No me envenenes, Me he envenenado, hijo puta. A ver, usamos la Pokéball. Creo que en este juego no se morían por envenenamiento, pero bueno. Vale, huye. Vale, vamos bien. Bofetón lodo nos quita poco. Vale. Creo que no se morían los Pokémon. Vale. 9 PS. Vale, llegamos, llegamos. Cuidado con eso cuando el envenenamiento. $5 PS, Llegamos, ¿no? Que perdemos el loque. Vale, hemos llegado con 4 PS, tío. Voy a hablar con Dani porque el envenenamiento es una jodienda, Pues nada, 4 Pokéballs a la basura, tío. Y espero que en el túnel de abajo no podamos capturar porque si no voy a ir a ganar monedas para conseguir Pokéball, Otra ruta desperdiciada. Y vamos a mirar el mapa porque... Ruta 207, 206. Luego hay que ir a Pueblo Aromaflor. Ruta 205. Monte Corona. Ciudad Pirita. Vale, creo que abajo no vamos a poder capturar. Y hay que empezar a capturar Pokémon, tío. Tenemos un puto serio problema con esa mierda, Tenemos uno y a saber cuándo podemos desbloquear los fósiles. Ojo, 2 Pokéball, A ver, ¿cómo se pasa por aquí? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ocasobal. Bueno, vale. Vale, me sirve, me sirve. Si podemos capturar ahora, me sirve. ¿Y eso qué es? Trozo estrella. Vale, se viene. Vamos a ir a vender el trozo estrella rápido. Mañana el combate, el gimnasio lo hacemos sí o sí, Bueno, sí o sí. Porque además se lo voy a tener a Hunter. Y no voy a haceros esperar. Por eso os lo digo por si hoy es un poco pesadez. Ay, vamos a ver. Se está grabando esto, ¿no? Vale, sí, se está grabando. Vender. Vamos a vender el fragmento estrella este. Sí, 4.900, está bien. Y vamos a comprar Pokéballs, hasta la muerte. 24, perfecto, tío, perfecto. Viene perfecto las 24 Pokéball. Ahora sí me da la Honor Ball, ¿no? Pues con 24 Pokéball lo mismo tenía que haber ido a por el objeto antes, El Nidoking podíamos haberlo atrapado. Qué mal lo estoy haciendo, tío. Tenemos ya 12 vidas, creo que es. Bueno, las que pongan en el layout, que... Es que como no tengo editado el vídeo anterior, pues no me las sé al dedillo. Por aquí hay otro objeto, tiene pinta de que sí. No, vale, nada. Vale, aquí tiene que haber algo. ¿No? Vaya mierda, tío. Ya fuera de cámaras hablaré con la gente a ver si me da objetos o no sé qué mierdas, tío. ¿Esto qué es? Mira Pirita. Aquí podemos capturar Pokémon. Mira Pirita, primer Pokémon de ruta y hay que atraparlo sí o sí.
Vale, Stunky. Creo que de un golpe de cabeza muere, No tiene pinta de tener mucha defensa. Tiene intimidación, tío. Y vamos a usarle una Pokémon de primeras. Vamos a marcar la mirita. Bueno, me ha bajado el ataque. Tajo Umbrío. ¿Cuánto me quita? 4 PS. Vamos a usar ya la Ocasoball porque cada turno es oro. Y a ver si me baja el ataque otra vez. Y si no, no la jugamos a hacer el golpe de cabeza. 1, 2, 3. ¡Vamos, coño! Lo necesitaba, tío. Lo necesitaba. Lo siento por el grito, pero es que necesitaba otro Pokémon, tío. Coño. Sunky. Vamos a llamarle... Es una mofeta. Vamos a... ¿Cómo le llamamos? Mofetilla. No, mofetón. Vamos a llamarle mofetón. Plan mofetón y mofetón. Porque mofetilla le iba a llamar y culebrilla todos igual. No puede ser eso. Si ya sabéis, como Rojo se llevó el comentario, lo siento porque le pateé el Pokémon. Ya sabéis, si comentáis, tenéis Pokémon. Vale. Para mañana estará leveleado el Stunky, Que no sé qué... Otro Pokémon, ¿qué Pokémon nos podía haber salido? Mira, sinceramente, no lo hubiéramos podido capturar. Ya lo digo yo. Diferido es un Pokémon de la polla, tío, pero con la Ocasoball puede. Lo mismo le matábamos con un golpe de cabeza. Paso de rayarme la cabeza, tío. Está muy bien que hayamos capturado Pokémon, con eso me conformo. Polvo veloz. No sé esto qué era. Estaba por aquí, ¿no? La mujer. Le vamos a hablar con ella y a coger todos los objetos. Bien, da un pasito atrás y observa. Con el movimiento golpe roca te libras de las rocas que golpean tu camino. Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consigues la medalla de gimnasio, tú también podrías hacer esto. Claro que primero tendrás que vencer al líder de gimnasio, o sea, a mí. Golpe roca se lo enseñaremos al Stunky, que vamos a ver cómo va de movimientos y de todo. El objeto ninguno. Habilidad intimidación, que eso ya para mí es bastante respeto, está bastante bien. Bastante ataque, bastante completo, rápido y con ataque. Lanzamugre. ¿Qué tipo era? Veneno siniestro. Y tiene... Pero, ¿qué Pokémon? Lanzamugre que puede envenenar. Ataca al rival a la primera oportunidad. Suele ser crítico. O sea que tiene preferencia. Púas tóxicas, que era lo que tenía nuestro Odis. Y trapicheo, que es lo que cambia el objeto, ¿no? Que lo usaba... Yo lo usaba para las cadenas de deditos. Y lanzamugre, que es físico, ¿no? Vamos a ver. Lanzamugre es físico. Y Tajo Umbrío también. Bastante suerte estamos teniendo, tío. Hay que valorar estos Pokémon. Vale, vamos a seguir. Vamos a ir contra Corphish. No me la quiero jugar, tío. Voy a huir. No quiero problemas. De verdad. Cloudon también hubiera estado muy bien. Porque encima veo que estoy teniendo suerte con los ataques que están siguiendo. Agua mística. Eso me ha venido bien para Cloudon. No, para Cloudon. Y coño, para el que era agua mística. Cortar. Vamos. Aún va a ser ahora más fuerte el hidrocañón de los cojones, tío. Vale, de momento bien. Vale, y quiere combatir mejor, así le elevamos un poquito. Vamos a ver si el de arriba también quiere combatir. Venomoth. Que nos salió ayer, creo, pero no pudimos... No era el primer Pokémon de ruta, seguro. Y de vuelta, Vale, 6 PS, vale. Tiene una buena defensa el Huntel, sobre todo para estos Pokémon a este nivel. Porque de vuelta es tipo bicho y creo que el Pokémon este es tipo bicho. Lo mate hidrocañón. Y más ahora con el agua mística. 265. Culebrilla subió al nivel 12. ¿Eres un hacha? No lo sé. Vale, vamos a ver ahora. Hariyama, tío, con lo que me encanta este Pokémon. No sé en qué ruta fue, pero también podía salir Makuita. Y me encanta Hariyama, de verdad. Ya está a nivel 12, Culebrilla. Stunky. Voy a ver rápido en qué nivel evoluciona. Disculpad. Pero es que tampoco...
Lo del fósil me llama la atención, pero eso tardo más en mirarlo. Voy a ir mientras... Perdona. Creo que estáis viendo en la flecha. Otro Pokémon, Groudon otra vez. Vamos a ver qué nos podía salir. Joder, vamos a ver a qué nivel evoluciona. Estoy mirando con el móvil. Huimos de Groudon. Wikidex. Es de cuarta generación. No sale un Pokémon de quinta, que estaría bien. Conocía macho, pero... Vale, pues nada, no quiere combatir, pues nos vamos. Vamos a curar ahora y a ir a... ¿Cómo hago para pasar por ahí? ¿Será por aquí abajo? Sí, es por aquí abajo. Vale. Stunky, nivel... Aquí que no podía salir, bueno. Mozim. Evoluciona a nivel 34. Buah, pues Stunky... Por eso tiene tan buenas estadísticas, porque hasta nivel 34 nada. Pero oye, para mañana nivel... Creo que voy a poner a los dos al 17, ¿eh? Amina Pirita al final... ¿Safari Ball? Pues nada, Safari Ball. No me hemos llevado. Y a ver estos que quieren. Todos que trabajamos en esta mina no sabemos a nuestro Pokémon, así que ten cuidado, podrían retarte un combate. ¿Y los otros? ¿Qué Pokémon sería? Sería Geodude, supongo. Ojo, un Golem no hubiera estado ni tan mal. Aunque aquí no sé cómo evolucionan los Pokémon que evolucionan por intercambio. Porque este random lo encontré por ahí, no lo pedí yo a alguien. O hacen otros youtubers más grandes, como Fueragol, por ejemplo. Así de bueno. Hola, te doy la bienvenida, sí. Sí. Ay. Vamos a ver. Ayer no pudimos capturar a Torchic, tío, a Bastion, pero bueno. ¿Os imagináis el equipazo que podríamos tener ahora? Ay, sería la pollísima. No sé, no hemos perdido vida y vamos a ir a combatir contra los... Mira, ya han pasado 20 minutos. Vamos a luchar contra el primero del gimnasio. Y lo dejamos aquí. Podríamos no capturar contra ninguno, pero... Vamos a levelear y a ir a tope. Vale. Pues mira, como llevamos 20 minutos y poco, vamos a combatir con los dos. Hazme split. Nivel 11. Le tiene que matar hidrocañón. Resplandor. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que ha bajado la defensa especial. Mátale, mátale, por Dios. Mátale un hidrocañón. Le tiene que matar, le tiene que matar, le tiene que matar. ¡Un PS, no! Capa mágica. Golpe cabeza. Capa mágica, vale, haz capa mágica lo que quieras. Iba a hacer el otro, pero lo siento. O sea, si me llega a hacer otro ataque, tío, me mataba porque me ha bajado la defensa especial. Legendario, tío, toda esta mierda. Voy a levelear para mañana. Lo siento, pero hay que dejarlo así. No puedo combatir hoy con el segundo, lo siento mucho. Vamos a levelear a Stunky, a Hoodtail, porque el Mesprit este me ha metido el miedo en el cuerpo. Sí, bueno. Espero que os haya gustado. Darle like si es así, compartirlo para que pueda llegar a más gente. Suscribiros si no estáis. ¡Ya!